Pasaron 18 años de la muerte del soldado Omar Octavio Carrasco, ocurrido en Zapala. Sin embargo, la memoria sigue intacta y esto se puede ver en diferentes escritos que se han conocido en estos últimos años. Sobre todo, poner el ojo y el rol que tuvieron algunos funcionarios en ese momento, sobre todo presidente Menem, el general Balsa, de quien dependía el ejército. También no olvidarse de quienes eran referentes de Río Negro en el gobierno nacional, como eran Miguel Pichetto y Carlos Soria. Tiene que ver, sin lugar a dudas, con uno de los casos más importantes en la historia de la Argentina. Significó nada más ni nada menos que la caída del servicio militar obligatorio. Por eso sigue dando que hablar hoy, tantos años después. En este caso, Víctor Peláez fue quien reinvestigó el tema y lo plasmó en un libro. Hubo una asociación ilícita acá, de mucha gente, de la justicia, del ejército, la cúpula del ejército, comenzando por general Balsa. Yo le pido disculpas. Para mí es como si fuera mi hijo. No puedo devolverle la vida a su hijo, pero me comprometo a hacer todo cuanto me está a mi alcance. Me comprometo ante ustedes y ante todo el pueblo de Zapala. El ejército no podía ser el homicida. Entonces buscaron tres muchachos inocentes, y buscaron un cuento que se lo enseñaron al sargento Sánchez, pero que no se animó a recitarlo en el tribunal oral. Toda una confabulación, todo un arreglo. Inteligencia militar aterrizó acá con 30, cuyos nombres están en los libros de guardia del cuartel, y el general Balsa los negó en una declaración por escrito y bajo juramento de que no había habido participación de inteligencia militar, es decir, que ha hecho un falso testimonio, y hoy lo protegen. No sé por qué lo protegen tanto, cuando ha sido el cerebro de toda esta perversidad. El autor del libro abona la hipótesis de que el soldado Carrasco fue golpeado, pero permaneció agonizante casi 3 días. Y también que si los autores hubieran sido sus compañeros de conscripción, Carrasco estaría vivo. Si esto lo hubiera producido esta afección que tuvo, esta sangre en el tórax que tuvo Carrasco, lo hubiera hecho un soldado, a lo mejor lo llevaron al hospital de Zapala y en el hospital se salvaba, pero no, fue tratado clandestinamente por enfermeras, donde no tenían acceso a una simple radiografía de tórax para hacerle, y con eso se hubiera hecho el diagnóstico, y con tratamiento. Fíjate que ahí en ese momento mueren un 3% de los casos con neumotórax, 3%, pero cuando se desencadena el periodo de las 48 horas, se muere el 88%. El juez Rubén Caro, el instructor de la causa, fue acusado y se promovió contra él un proceso de juicio político. Una década después, el jurado de enjuiciamiento rechazaría el planteo y ordenaría la restitución del magistrado al juzgado de Zapala. Los legisladores de la zona tuvieron un papel destacado en esta parte de la historia. Vinimos con el doctor Arias, el finado Soria y Pichetto. Tendría que haber venido un correligionario, Aramburu, que los dos que habían estudiado el caso era Soria y Aramburu, pero no sé por qué faltó Aramburu y vino Pichetto. Estuvieron muy correctos los tres y vieron la realidad. Les dice a los dos, a Einaudi y a Pandolfi, dice: nosotros no tenemos ningún inconveniente de entregar la cabeza de Caro siempre que nos salpique a Balsa, porque Menem quiere que sea intendente de la ciudad de Buenos Aires. A pesar de tener esa convicción,
Soria, cuando llegó el momento de votar, votaron a favor de Caro. Porque los peronistas se diferencian de nosotros, los radicales. No es que ellos sean malos y nosotros los buenos, no. Pero tienen una organización de mucha disciplina. Votaron por disciplina, entonces. Sí, sí, sí. Porque los mandó Menem. Porque sabía que si caía Caro, caía hasta Balsa y temblaba él. El juicio por el denominado Carrasco II nunca vio la luz. La construcción de lo que se denominó la historia oficial y el presunto encubrimiento del crimen quedaron en la nada. Nunca se supo realmente qué fue lo que pasó aquel 6 de marzo de 1994 en la guarnición militar de Zapala. El autor de este libro abona la hipótesis de que lo que se oculta en el caso es mucho más importante que lo poco que se sabe. Esto es como el famoso asunto de las piezas de dominó, porque si caía Caro, empezaban a caer. Todos tenían pecados de Caro. Caía el tribunal oral, caía el tribunal de casación, caía la corte, que era la corte menemista en esa época, pero también caía toda la cúpula militar. Es decir, había que defender, y caía Balsa.